Política, Deportes y Noticias con Jair Salazar. Hoy es histórico para Cartagena, porque es que cuando se han ido las emisoras, Luis Alfredo, el invitado en este momento es Luis Alfredo Hernández, se han ido las emisoras de Cartagena y del país. ¿Cuántas emisoras no te entregó Todelar, está entregando RCN, está entregando Caracol? Y llega la Radio Nacional de Colombia, hace muchos años, de lo que queremos hablar, y viene con una nueva emisora para la ciudad de Cartagena. Y creo que pues a mí me place mucho cuando yo escuché a Jesús Alzate Arroyo en estos días, es decir, volver a escuchar la radio buena del país. Luis Alfredo, tenga usted muy buenas noches. Hola mi querido Jair, un placer, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tus palabras. Tú, al igual que yo, que hemos respirado la radio que ha caracterizado al pueblo colombiano de ser la mejor radio del mundo, radio que copiaron en muchas partes del mundo, entre ellas la radio argentina, la radio de los Estados Unidos, que tuvo mucho colega alrededor de las emisoras de Estados Unidos, que por ser independientes y que llegaron algunos a la televisión, fueron colonizando y a poco grandes espacios, como cuando partió Eucario Bermúdez, siendo una de las mejores voces de Caracol Radio y que se fue para el exterior con su tierra colombiana, como el señor Munker, que se fue para Alemania, como Andrés Salcedo, que se fue también para Alemania, como el gran hombre de la BBC de Londres, que murió en un micrófono, se me olvida el nombre en este momento, pero que hemos recordado que la radio de Colombia está hecha por locutores. Y cuando yo llegué a la sugerencia de radio, le dije a Holman, lo primero que voy a hacer es rescatar algo que nunca se debió haber perdido, y fue a los locutores. Y se lo dije a Julio Sánchez Cristo: Julio, nosotros, usted y yo, hemos vivido una verdadera radio grande, aquella que tenía grandes locutores como Juan Clímaco Arbeláez, que murió en la BBC de Londres al frente de un micrófono. Vamos a rescatar locutores que todavía están presentes, y llamo yo a quienes han sido mis amigos y colegas durante muchos años, como Fernando Calderón España, Jesús Alzate Arroyo, Edison Barón Villamizar, Florentino Mesa, que está en los Estados Unidos y lo logro conectar con la Radio Nacional de Colombia, Isa Campos, que fue una chica que pude formar en Todelar cuando fui director de Todelar, a Omar Antonio Barrera, que había hecho también radio conmigo desde que era director en Radio Santa Fe, y así cuando llegué a Radio Super fui rescatando como a Edgar Julio Montenegro, al profesor Eliezer Ortiz, y de ahí en adelante construimos una radio que prometía competirle a las cadenas privadas, que dejaron a un lado a las voces y a la producción, y el objetivo fue ese. Me cifré la meta de convertir a la Radio Nacional de Colombia, desde su aspecto productivo y de contenidos, en una radio competitiva para lo que son las grandes y fuertes cadenas como RCN, Caracol y hoy en día Blue Radio, pero también para recordar a los que hicieron parte de Todelar, de Super, de Melodía, de aquellas cadenas que nos enseñaron a vivir la radio de una manera diferente, y cómo no, si la vivíamos de esa manera, enamorarnos y decir que la radio está más viva que nunca. Es por eso que hoy la Radio Nacional entra en la conversación de la sintonía, entra a hablar de noticias, entra a hablar de cultura, de música, pero también de otra cultura, la cultura del deporte, una que había sido ajena a muchos de los territorios de Colombia, en donde la verdad nunca se había escuchado un partido de fútbol, un Giro de Italia, un Tour de Francia, una Vuelta a España, y mucho menos un campeonato mundial o unos Juegos Olímpicos. Y eso, a través de la gerencia de Holman Morris, lo pude realizar porque me dio todo el aval y me dio todo el apoyo necesario para cumplir un sueño que él también tenía, y era volver más público lo público desde nuestras emisoras de Radio Nacional de Colombia, que durante 86 años habían estado perdidas, digamos de 84 que se dedicaron únicamente a la difusión cultural y tal vez a apaciguar un poco el crecimiento de lo público y dejar que lo privado creciera. Hoy entramos en esa conversación. Hoy esa conversación nos permite decir que somos más escuchados que antes, que pasamos de 30.000 oyentes habituales a más de 350.000, que hacemos parte de las grandes transmisiones mundiales, que podemos tener unos noticieros y un sistema informativo equilibrado, con otro relato, una narrativa, una opción para que la gente pueda escuchar, ver, diferenciar o persuadir. Y eso ha hecho el sistema de medios públicos. Y la Radio Nacional ha crecido ahí, y ha crecido con esta cantidad de talentos que, repito yo, la radio no es vieja ni nueva. En el pasado con radio
se hicieron sin tecnología muchas cosas que hoy estamos añorando. Y hoy, con mucha tecnología, estamos perdiendo muchas de las esencias de la radio que se cultivaron en el pasado. De manera que no hay radio vieja ni nueva, sino buena o mala. Y la radio buena la volvimos a hacer nosotros. Bueno, usted se ha metido en la Colombia profunda de la comunicación, de la radio, que no sé por dónde me voy a meter porque quiero también hablar del tema de Cartagena, pero es que ahí se nos quedó el tema también de alguien que usted llevaron ahora al Mundial de Edwin Turán, ¿no? Sí, señor. Hay que rescatarlo también. No solamente rescatamos a Edwin Turán, pero es que Edwin Turán viene haciendo una carrera y nunca se ha retirado. Que se había retirado era Iván Mejía, lo logramos convencer, fue compañero mío en el Mundial de 1994 y con el que tuve una gran amistad que con los años pues se perdió un poco porque él se aisló de los medios, decidió retirarse hace más de 8 y logramos decirle, venga Iván, usted es posible que vuelva a darle esa esencia al comentario deportivo que le ha dado a lo largo de su trayectoria. Y claro, gustó su vino, le gustó el proyecto, nos acompañó con Holman, con Carlos Orduz. A ese mismo proyecto unimos a Edwin Tuirán, a ese mismo proyecto se unió el Tato Sanín, a ese mismo proyecto rescatamos a Rafael Villegas, rescatamos también a José Borda. Hicimos un gran mundial que nos dejó una sintonía 70-30, 70 para Radio Nacional, 30 para Caracol, RCN y Blue. Es que había un problema. Hay un problema con la Radio Nacional de Colombia. Aquí es que no tenía radio, tenía solamente televisión. Y en una oportunidad me puse a escuchar en la tarde, de pronto escucho a Jesús Alzate Arroyo. Y bueno, se rescataron los grandes, volvieron a poner la radio buena. Volvieron los caballos, maravilloso. Pero hablamos tanto de esta cosa, pero yo quiero que me cuente la historia de Cartagena, porque es que ahora Cartagena se puede escuchar en el dial también. Lo que no se pudo hacer en el Mundial, de pronto podíamos uno escuchar. Pero en el Mundial sí, porque teníamos enlazada la frecuencia de los 91.1, lo que no había era el estudio local. Pero sí, el Mundial se escuchó por las 82 frecuencias unidas a la radio unida. Pero en Cartagena también, claro, en los 91.1. televisión. No. Pero para los medios privados, para los medios nacionales, el Mundial estuvo por Radio Nacional de Colombia en los 91.1. Y eso nos dio una cobertura hasta La Guajira. Es decir, ha sido sensacional la respuesta. Pero lo que queremos rescatar es que en lo público se puede hacer radio altamente competitiva, pero la radio no se hace sola. Se hace con tecnología, estamos con tecnología de punta, estamos con transmisores y enlaces satelitales, estamos con enlaces de frecuencias altas con los cerros de Colombia, que convierte a Radio Nacional en la radio de mayor cobertura en el país, la más radio en integración por estaciones en Colombia y la más grande en estaciones por Latinoamérica. Y eso nos faltaba, el contenido competitivo. Si quieres noticias, hay noticias; si quieres cultura, hay cultura; si quieres deportes, hay deportes; si quieres segmentos culturales y musicales, los hay. No somos faranduleros porque estamos apartados de una cultura que no incita a lo que incitan los demás, y es al ocio. Nosotros queremos cultivar valores, y eso es lo que estamos haciendo con una radio inclusiva, igualitaria, equitativa, conveniente para todo el mundo, en donde quepamos todos. Aquí no hay diferencias, y aquí hemos entendido que la radio nos une cada día más. ¿Cómo explicamos el tema de que tenemos 73 estaciones, emisoras, y 33 estaciones? Ya lo voy a explicar. Las radios se dan a conocer ante el espectro de los radiotransistores o los radios, y ahora en los celulares, a través de una estación. Una estación es una antena que irradia lo que se produce en un estudio, y ese es el resultado final de la audiencia o la sintonía. En Colombia, la cadena más grande de estaciones la tiene el sistema de medios públicos Radio Nacional de Colombia e Inravisión. Entonces, en cada estación, lo que se emite desde Bogotá se refleja en cualquiera de estos cerros que están regados en todo el territorio colombiano. Y de ahí en adelante, las que tienen estudio propio con programación local, que se pueden desprender de Bogotá, ya llegamos a 13 emisoras que llamamos descentralizadas: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pasto, Villavicencio, Valledupar y Quibdó en el Chocó, y vamos creciendo de a poco, y ahora Cartagena. Y se nos unen 20 emisoras de paz del acuerdo de 2016, un acuerdo de Estado, no de gobierno,
que ha cumplido con el único numeral completo en ese acuerdo de paz, y son 20 emisoras de paz en municipios PD, municipios con enfoque territorial, municipios azotados por la violencia y por el fenómeno del narcotráfico, pero que tienen bastante resiliencia y como el ave fénix han resurgido dentro de las cenizas para crear procesos de paz, y a ello nos debemos. Son 20 emisoras, también con estudio propio, también con su propia programación local. Las demás que no tienen estudio propio, pues se quedan con la estación, la antena que usted ve en los cerros o en las diferentes partes, y ahí en cada una de ellas estamos proyectando un nuevo estudio. Está proyectado hacer estudio en Cúcuta, está proyectado hacer estudio en Tunja, está proyectado hacer estudio en Armenia, porque lo tenemos en Manizales, y eso nos da una expectativa grande de unir a través de la radio a un país, y eso es lo que pretende esta administración y el sistema de medios públicos. Yo creo que debería ser incluso una política, porque nosotros no tenemos el puesto comprado en estos medios, pero sí creemos que dejamos sembrado un estilo de hacer radio competitiva. Esperamos que no la paguen, no creo que desaprovechen este enorme potencial de tener radio y televisión, sobre todo con la cobertura que se da a través de la Radio Nacional de Colombia. Y mira, una más, Cartagena 91.1. Tiene que, no sé, ya le hicieron el pasaporte a Iván para España, para Marruecos y para... No sé si él quiera, pero Iván, lo cierto es que llegó a la Radio Nacional y pudimos demostrarle al país que con buen contenido, buenos talentos, volvemos a tener la mejor sintonía y la mayor sintonía. Bueno, es que hay tantas cosas que se pueden hablar y dialogar en esta... ¿Qué va a hacer la Radio Nacional de Colombia en Cartagena? ¿Qué va a hacer? Va a tener programación local, va a tener su noticiero, tenemos ya segmentos de todo el país donde en el noticiero que se emite desde Bogotá hay una franja para lo local. Vamos a tener programas culturales locales que se hacen también en todo el país. Cartagena entra en ese ciclo. Vamos a tener programas también de tipo de acompañamiento, culturales y musicales en la tarde, Atardecer, Sol y Luna, el de la mañana, la Onda Sonora. Vamos a el deportivo. Claro que sí, la gran jugada que ahora está comandando Edwin Tuirán y Rafael Villegas, participo yo. Claro, mis actividades como sugerente no me permiten estar todo el tiempo. Local. Pero local también va a tener su corresponsal, como lo tenemos en Barranquilla, como lo tenemos en San Jacinto, como lo tenemos en Florida, en el Valle del Cauca, como lo tenemos en Cali, en Manizales, en Villavicencio, en Valledupar. Se abre la expectativa, eso quiere decir que se abre una oportunidad laboral linda también para toda la gente de la cultura. La cultura más presente que nunca. El año pasado tuvimos más de 12.000 horas al aire de cultura, entre programas como Tras Bambalinas, El Plan Perfecto, la música de señal memoria, que hace parte de la cultura aquella de la música clásica en señal clásica. Vamos a tener también más cultura con la transmisión de festivales y grandes ferias y fiestas de los pueblos de Colombia, los arraigos culturales de diferentes zonas del país. Vamos a tener también los grandes festivales del Bambuco, el Valle del Cauca, la Feria de Cali, se me olvida el nombre, el Festival de la Música y el ya también lo tuvimos. Bueno, sí, también tenemos festivales este fin de semana. Bueno, todo eso va a ocupar el escenario, así lo vamos a hacer. Creo que nos vamos sumando de a poco a grandes eventos culturales que son demasiado buenos, pero que solo se escuchan por la Radio Nacional de Colombia. Voy a la parte que me preocupa. ¿Qué va a pasar ahora? Que tengo entendido, me contaba, por ejemplo, Orduz, que su contrato vence, por ejemplo, en estos días, en 2 meses. Una cosa que la gente debe tener en cuenta es que los puestos públicos tienen una directriz de gobierno. Nosotros hicimos parte de un gobierno que nos llamó, nos convocó, no por política, nos convocó por comunicadores sociales y radiales, pero que obedecemos también a una directriz, a un pensamiento que es la vida, que es la cultura, que es la poesía, la literatura, la música, el deporte, la información, pero con otro relato, porque ¿quién dijo que no hay que tener otro relato y otra narrativa? Contarle lo que pasa en otras zonas del mundo. No solamente se puede visibilizar la política y lo social desde las grandes ciudades, hay que ir a los municipios, hay que ir al territorio, hay que hablar con los indígenas, con los campesinos, con los afros. O sea, la emisora no se conoce, no se vislumbra nada todavía, ¿qué va a pasar? No, y obviamente nosotros vamos a dejar sembrado un estilo de hacer radio competitivo, y ese
Ese sería el estilo a seguir para que esto no muera y para que la gente entienda que el poder cultural desde lo público, informativo, deportivo y musical también está presente. Más que en Colombia lo tenían callado, lo tuvieron callado 84 años. Pero aquí, como no se vive de la publicidad, se da una alternativa diferente que marca un derrotero en la audiencia del país. Bueno, yo creo que eso también hay que hacerle un reconocimiento grande a uno de los periodistas más perseguidos, pero de los mejores que tiene el país, Holman, que la verdad que no he podido hablar con él, lo vi la última vez en Armenia, pero yo creo que ese reconocimiento para Holman es muy grande. Yo creo que el gobierno también le hizo un merecido homenaje, pero no por lo de la radio, sino por el tema de las persecuciones a él, a la familia, etcétera, ¿no? Es que Holman es un hombre entregado al periodismo y el periodismo lo llevó a mirar ese otro país. El periodismo lo llevó a mirar de frente a las comunidades, a los líderes sociales, a las poblaciones afectadas, a la gente más humilde de este país, a la gente con menos recursos, no lo llamemos pobre, y hay gente que siendo o teniendo mucho dinero es la más pobre, porque no tiene nada en su corazón, de su conciencia social. Y Holman se puso a darle la vuelta al país a través de los ríos, de las lanchas, de las avionetas, de la mula, del colombiano de a pie, del campesino, y descubrió otra Colombia, una Colombia que la visibilizamos tal vez hace muchos años con un periodista como Germán Castro Caicedo, que ha sido nuestro gran referente y amigo. Yo tuve la oportunidad de ser buen amigo de Germán y uno de mis grandes ídolos del periodismo, aunque yo no llamaría ídolos del periodismo. Yo creo que él para mí fue un maestro y me enseñó a ver una Colombia que no conocíamos, una Colombia donde se hablaba de otra manera de la situación económica, social, política, otra Colombia que no hablaba de educación, de inclusión, de igualdad, de equidad, de territorio, no se hablaba de propiedad, se hablaba de desplazamientos, de narcotráfico, de guerrilla, de paramilitares. Es decir, es un país que nos ha tocado sufrirlo, lo hemos visto, y esa visibilización a través de los medios de comunicación no se habían dado. La vio Holman, la vio desde donde estuvo, la vio desde Contravía, su programa, y la vio también desde su lógica al llegar a medios como Canal Capital y como Inravisión, RTBC antes. Pero mira, hasta eso, rescatar un nombre institucional de la radio y la televisión en Colombia como Inravisión. Dignificaron la radio, el periodismo, con la llegada de RTBC, ahora Inravisión, que es otra historia también, la Radio Nacional de Colombia. Claro que sí, te lo voy a decir por qué. Primero, se contrataron a líderes comunitarios, víctimas de la violencia, firmantes de paz, comunidades participantes, para que hicieran parte de las emisoras de paz. Pero aparte de ello, se dignificó el salario. Se pusieron salarios no despreciables que dignifican la profesión en cualquier región del país, y no por trabajar en Bogotá se gana más en Bogotá, sino están equilibrados en todo el territorio colombiano. Periodistas que ganan demasiado bien en un territorio, periodistas que están dignos y que les cambió la vida porque se les dio el valor que necesita un periodista que tiene mucho problema y dificultad para ejercer su labor por el fenómeno tanto guerrillero como paramilitar, por el fenómeno de las bandas emergentes, de la delincuencia común. Es una cosa que quiso darles a ellos la oportunidad de decirles: ustedes para nosotros valen en cualquier parte del territorio como valemos nosotros desde las capitales. A usted lo extraña un poco como ese ciclismo que se hacía grande cuando con Julio Arrastía, con la gente de RCN, con recuerdo los dos periodistas creo que están vivos todavía, Rubén Darío Arcila, claro, compañero de Colmundo. Claro que sí. Yo soy de esa radio, yo soy de la radio buena, porque repito, para mí no es radio vieja, para mí es radio buena, y yo hago parte de eso, del volver a creer en el verso, en la prosa, en la semántica, en la imaginación, en la producción de la radio, en el tono del locutor, en la característica del comentarista, en la descripción de lugares geográficos, históricos, estadísticos. Eso tiene el ciclismo, que va uno conociendo de a poco, no solamente a Colombia, sino a cualquier parte del mundo. Yo le confieso algo muy personal. Tengo temor ahora con lo que llega. No sé cuál es el termómetro que tiene usted ahí, cuál es la percepción que tiene usted. Yo creo que hay que llamar a la coherencia. Si nosotros hemos desarrollado algo bueno, debe permanecer.
Por eso es que necesitamos políticas de Estado, no de gobierno. Y las políticas de Estado le permitirían tener una radio y una televisión competitiva al sistema de medios públicos del Estado colombiano. Porque hay que diferenciar el Estado del gobierno. Hay que diferenciar al rebelde del revolucionario. Hay que diferenciar al culto del no culto. Porque nadie es bruto. Hay gente que lee más, otra que lee menos. Y eso es lo que nos hace falta en un país tan desigual como este. En creer que todo es posible. En creer que si se siembra algo para el bien de todos, eso es lo que debe predominar. El bien común, no el bien particular. Bueno, yo creo que hemos hecho un diálogo extenso, bueno, maravilloso. Yo lo felicito, felicitar a toda la gente que ha seguido conjunto, la gente de Intravisión. Intravisión y la Radio Nacional es un matrimonio, ¿no? Así es. Intravisión es un sitio que yo quiero mucho. Crecí con Intravisión. Mi padre es pensionado en Intravisión. Fue pensionado, que en paz descanse, pero fue uno de los hombres que cambió de la cultura del blanco y negro al color. Y por eso amo lo que pasa en Intravisión. Intravisión debe ser dignificada como medio estatal, como sistema de medios públicos, y debe permanecer para crear una cultura, una idiosincrasia en donde, repito, quepamos todos. Muchas gracias a usted, Luis Alfredo, muy amable por el gran trabajo que hemos hecho aquí para Política, Deportes y Noticias. A usted, mi hermano, muchas gracias, y a toda la gente que nos escucha. Siempre decirles que el talento, la gente que ama la comunicación debe saber que somos comunicativos por excelencia desde que nacemos y que podemos hacer una radio digna, buena, profunda, productiva y de gran calidad. Muchas gracias a usted en este trabajo con la gente de Intravisión, de la Radio Nacional de Colombia, y con la inauguración de la emisora, la Radio Nacional de Colombia, que hoy nace nuevamente y volvemos a tener radio grande aquí con los grandes locutores, grandes periodistas del país. Muy amable en Política, Deportes y Noticias con Jair Salazar, Polideportivo. Gracias, Jair, hermano.